¿Me escuchan? Benjamín. Sí, se le Benjamín. escucha. Bueno, Gracias, Pamela. Benjamín. Sí, licenciado. Ya. Bien, entonces continuamos. Luego tenemos dentro de esta clasificación, dentro del más fuerte. tipo estamos acá entonces. Este es nuestro segundo PowerPoint. Entonces, dentro de el tipo, ¿no? Y subtipo o categoría y subtipo, es lo mismo, tenemos acontecimientos programados. En este caso tenemos acontecimientos artísticos, que pueden ser, en este caso, por ejemplo, el Viña del Mar, ¿no? Ese es un acontecimiento artístico a nivel mundial. Es un espectáculo a nivel mundial. Y eso, con seguridad, que atrae también grandes, un buen flujo turístico que ingresa a Chile, y en este caso a Santiago, porque Viña está muy cerca a Santiago de Chile. Entonces, es un acontecimiento artístico. Dentro de acontecimientos programados tenemos los deportivos, ¿no? Y decíamos, en este caso, hay dos tipos de turistas. El primero, que son los turistas que van como deportistas para el país que recibe, son considerados turistas y son turistas deportivos. Por ejemplo, el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? O cualquier tipo de campeonatos mundiales. Uno son los deportistas y dos son los espectadores. Y dentro de los espectadores tenemos a todas los hinchas que van a ver, son los espectadores. Luego decíamos ferias y exposiciones, toda la parte de ferias. Hay ferias, ferias mundiales, la Feria Mundial de la Juguetería, la Feria Mundial de la Tecnología, hay ferias nacionales. Ahora, por ejemplo, están ofertando, va a ser presencial la Expo Cruz en Santa Cruz. Ahí en el campo ferial se va a hacer la feria. Entonces, eso va a traer turistas nacionales para Santa Cruz, porque la gente va a utilizar, va a usar instalaciones turísticas, hoteles, restaurantes, participarán de la feria, de las exposiciones, pero aparte comerán, irán a Samaipata, otros irán a hacer una visita a un city tours, visitarán otro lugar, ¿no? Entonces son considerados también como atractivos. Luego los concursos. Bouillon también incorpora dentro de acontecimientos programados los concursos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el concurso de las Misses, Miss Mundo, Miss Bolivia, Miss Latinoamérica, Señorita Mundo, etc. Y esto va a ser igual que muchas, es decir, va a tener las características de los deportistas, del turismo deportivo, porque en este caso van a ver los que van a ser en los concursos, los que se presentan,
y los que acompañan o van a espectar. Y pueden ser concursos de belleza, pueden ser concursos de poesía, pueden ser concursos literarios, etc. Dentro de toda la parte de las fiestas religiosas y profanas, es decir, significa que son fiestas eminentemente religiosas, pueden ser católicas, pueden ser budistas, etc. Los carnavales, por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro, trae inmensa cantidad de turistas. Está dentro de un evento programado. Y otros que se pueden incorporar también dentro de estos acontecimientos programados en sus tipos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Lisa. Bien, ahora vamos a ver qué es y qué establece Bouillon sobre el espacio turístico urbano. Es decir, para Bouillon existe, igual que nosotros habíamos explicado en las anteriores clases y habíamos desarrollado, que es los espacios naturales y los espacios atractivos naturales, atractivos culturales. Dentro de estos atractivos culturales, decíamos también las ciudades, ¿no? Pueden ser y son atractivos, como puede ser Londres, Buenos Aires, puede ser la ciudad de La Paz, la ciudad de Cochabamba, como ciudades, ¿no? Pero en este caso, Bouillon los llama espacio urbano. Y va a ser turístico porque va a atraer a flujos de turistas. Esto significa de que las ciudades como tales, no han sido creadas para el turismo. Las ciudades se han ido desarrollando, decíamos, para cubrir las necesidades de sus habitantes. ¿Qué tenemos dentro de las ciudades? A ver, ¿qué tenemos dentro de las ciudades? Edificios, plazas, puentes. Ya. ¿Qué más? Edificios, plazas. Pamela dice edificios, plazas, puentes. ¿Qué más? Centros comerciales, esas cosas. Centros comerciales. Hay grandes tiendas comerciales, hay moles. ¿Qué más? Restaurantes, Ya, parques. exactamente, restaurantes. Hoteles. Ya, pero eso ya entraría dentro de la parte de infraestructura, ¿no? De los hoteles, dentro de la parte de la infraestructura turística. Es decir, las ciudades han sido construidas y han sido equipadas para satisfacer las necesidades de sus pobladores. En el chat solamente tengo 12 de 21 de esta segunda parte registrados. Entonces, decíamos que las ciudades han sido creadas para sus pobladores como un medio para satisfacer las necesidades. Entonces, el turismo se ha aprovechado de aquello. De toda esa infraestructura, edificios, una y otra cosa. Entonces, el turismo se ha aprovechado y ha incorporado dentro de su oferta turística. Entonces, dentro de los atractivos turísticos culturales,
se encuentran también estos espacios urbanos. Ahora, ¿qué características tienen estos espacios urbanos? Que las ciudades es un ambiente artificial. ¿Por qué decimos que es un ambiente artificial? Porque la mano del hombre la ha cambiado. La mano del hombre ha transformado ese espacio que originalmente podía haber sido agrícola, podía haber sido un espacio de pastoreo, ¿no? El hombre ha transformado en el transcurso de los años. Por eso decimos que es artificial. No es un espacio natural. A pesar de que en estos espacios artificiales en la ciudad también se han creado, como en el caso de México, por ejemplo, en Ciudad de México, existen muchos bosques urbanos. Y como es el caso, por ejemplo, del bosque urbano de Chapultepec, donde hay un castillo, que es un cerro, debe ser más bajo que el cerro de San Pedro, pero todo el bosque urbano debe ser pues del tamaño de, a ver, si vamos de San Pedro, debe ser hasta, el bosque debe ser hasta el kilómetro 3 de la Blanco Galindo, hacia el oeste. Hacia el norte debe ser hasta la primera circunvalación del bosque. Hacia el este debe estar hasta el kilómetro 3, hacia Sacaba. Y al sur debe llegar seguramente hasta la Panamericana, un poco más abajo. Al centro está el Palacio de Chapultepec, que fue construido en el año 1890, casi de los años 1900, ¿no? Bajo un estilo eminentemente es decir, renacentista, pero se han mantenido algunas especies forestales en el bosque y otras las han plantado. Pero actualmente es el bosque más grande, debe ser uno de los bosques más grandes que tiene México y que seguramente debe tener América Latina dentro de una ciudad, ¿no? Entonces, son ambientes artificiales que inclusive se incorporan como una parte, como pulmones, ¿no? Para evitar también la contaminación y se crean los bosques citadinos. Y decimos que la ciudad es un ambiente inventado, construido por el hombre. ¿Y cuál es su fin? Es habitar en sociedad. Es decir, la ciudad se ha creado para que sea habitada por sus pobladores y la vida diaria se desarrolle en ella. Por ello, clasificamos el espacio urbano como un espacio cultural. Es un espacio cultural. En la actualidad, la mayor parte del mundo es urbana. Todos los, a cualquier país que vayamos, van a tener sus ciudades. Y en este caso, esas ciudades van a ser ambientes eminentemente artificiales. Por eso decimos que en la actualidad la mayor parte del mundo es urbano. Y la mayor parte de nosotros nacemos, crecemos, vivimos y hacemos toda nuestra vida en una ciudad. Independientemente que pueda haber los espacios agrícolas, ¿no? Donde la gente tiene sus... Pero también los agricultores tendrán sus tierras para trabajarlas,
y en la mayor parte de los casos, exceptuando en Bolivia, hay pueblitos, ¿no? Y en ese caso van a ser, esos pueblos son ambientes artificiales y ellos tienen que ir a trabajar la tierra más allá. En cambio, en Bolivia muchas veces en la misma tierra, en la misma parcela del campesino, está su casa, ¿no? Eso es, pues, hay excepciones. Pero la mayor parte de la población habita en las grandes ciudades y en las manchas urbanas grandes. Y las características del siglo XX y ahora en el siglo XXI también es la migración de la gente que trabaja en el campo, en las áreas rurales, hacia las ciudades, porque ven de que tienen mayores opciones laborales y de vida y mayor también confort, si vale la expresión, ¿no? De que van a tener mejores oportunidades de vida. Entonces, mucho migra la gente del campo hacia las ciudades y especialmente a las ciudades grandes, hacia esos ambientes artificiales. Ahora, ¿qué características tiene este espacio urbano? Las personas que viven o habitan en la ciudad, es más fácil reconocer un edificio que reconocer un árbol o una roca. Es decir, la percepción que tienen las personas y dicen, ah, aquel edificio grande es la Torre Latinoamericana. O aquí vemos, ah, aquel edificio alto es el Banco Mercantil Santa Cruz, porque es uno de los edificios más altos, ¿no? Entonces, los que viven en la ciudad pueden ver, es decir, y ubicarse, ¿no? Mucho más fácil por estos edificios, por estas edificaciones. En muchos casos se ha visto de que las grandes ciudades, a pesar que tienen un sinnúmero de edificaciones que puedan ser gigantes, grandes, inmensas, pero han optado por reducir su imagen gráfica. Es decir, un imaginario, pero gráfico, que pueda representar a toda la ciudad. Así tenemos, en este caso, la Torre Eiffel. Nosotros vemos la Torre Eiffel e inmediatamente nos viene a la cabeza París. E inmediatamente nos viene a la cabeza Francia. Entonces, ¿cómo en base a una imagen gráfica, ¿no? Nosotros podemos resumir todo aquello? Para el caso de Cochabamba, por ejemplo, ¿cuál sería la imagen gráfica que representa Cochabamba? El Cristo de la Concordia. Exactamente, Pablo. No, perdón, Lisette. El Cristo de la Concordia. Es decir, es una imagen gráfica que inmediatamente en todo Bolivia, es decir, y esa imagen gráfica se la ha publicitado, se la ha difundido a nivel nacional, no a nivel internacional. Entonces, cualquier boliviano ve esa imagen de Cochabamba. Y en el caso de Sucre, del departamento de Chuquisaca, ¿cuál será? ¿Cuál será esa imagen gráfica?
A ver, piensen. Piensen, piensen. ¿Qué se presentaría como imagen gráfica al departamento de Chuquisaca, que su capital es Sucre? Quizás la casa Las de la casas libertad. que están alrededor de la plaza, quizás dice. Ya, pero ¿qué monumento? Y entonces decimos, es Sucre. Viendo esa imagen, la Casa de la Libertad. Vemos la Casa de la Libertad y decimos Sucre, Chuquisaca. En el caso de Potosí, ¿cuál sería? El Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí o ahí hay dos imágenes. La casa de la moneda. La Casa de la Moneda. Exactamente. El Cerro Rico de Potosí o la Casa de la Moneda. Entonces, son imágenes gráficas, ¿no?, que representan, ¿no?, a una ciudad. Por eso que las ciudades que quieren ver los turistas son las calles, las plazas, los edificios, sus monumentos, sus museos. No es toda la ciudad como tal. Entonces, al respecto, Bullón dice, hay que saber identificar qué lugares van a ser atractivos culturales dentro de ese espacio urbano. Porque no toda la ciudad van a visitar los turistas. Además, al turista hay que jerarquizar. El término es ese, hay que jerarquizar y poner en valor esos espacios o esos pedazos o esos espacios de la ciudad. ¿Cuál sería el ejemplo en Cochabamba, ciudad Cochabamba? Municipio cercano. A ver, piensen. ¿Qué lugares serían? ¿Cuál era la pregunta, Liz? El internet está un poco lento, no escuché. Ya, decimos de que no toda la ciudad va a ser atrayente para los turistas. Porque a los turistas les va a interesar, la ciudad que quiere ver los turistas son las calles, las plazas, los edificios, pero no es toda la ciudad como tal. Y ahí decíamos el ejemplo, Cochabamba. ¿Qué lugares de Cochabamba? El Cristo principal. Ya. Luego, El Prado. perfecto, el Prado. Luego, La catedral. la plaza principal, la catedral. ¿Qué más? Los parques. Ya, los parques.
Y seguramente que van a haber algunas calles también que va a llamar la atención, ¿no? Ahora, ¿cómo operativizan esos sectores o esos lugares que son atrayentes, si esta es la ciudad, pero ciertos lugares nomás son interesantes a los ojos de los turistas? ¿Qué hacen los operadores receptivos o las agencias de viajes? ¿Cómo logran hacer visitar la ciudad? ¿Qué se llama ese programa? City Tour. Exactamente. Es el City Tours. Y cuando se va a ofertar el City Tours, no se oferta toda la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, Cercado, no los vamos a llevar a Guaira Casa, no los vamos a llevar a Villa Pagador. El turista no viene a ver pobreza. El turista no viene a ver basura. No le gusta la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, los operadores receptivos o los agentes de viajes, las agencias de viajes, tienen que elaborar programas de City Tours y tienen que validar, ¿no?, cuáles son los principales lugares, que se deben visitar dentro de la ciudad. Por eso que la ciudad es interpretada como un hecho espacial y alcanza 4 dimensiones: trabajar, circular, descansar y recrearse para la población local. Bajo esas características, si se interpreta bajo esas características, bajo esas 4 dimensiones, el espacio urbano, en este caso, para los turistas, lo único que el turista no hace es trabajar, porque si no deja de ser turista y pasa a ser inmigrante. Pero el turista va a circular, va a descansar, va a recrearse, se va a disfrutar conociendo la ciudad. Y aquí tenemos también otras imágenes gráficas, ¿no?, que hacen a la ciudad. Por ejemplo, ¿dónde es esto? Nosotros vemos la iglesia de San Pedro en el Vaticano e inmediatamente asumimos que es Roma. Y asumimos que estamos en Italia, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es decir, la ubicación y esos que para nosotros pasarían desde el punto de vista turístico a ser atractivos y que son fundamentales para los turistas? Todas las cosas que conforman una ciudad se pueden reducir a 2 grandes grupos: a los edificios, todo lo que está construido, edificaciones; a los espacios abiertos, en este caso serán las calles, las plazas, los bosques urbanos, los parques, etcétera, ¿no? Y eso determina, ¿no?, que dentro de estos espacios abiertos, ¿no?, y dentro de las edificaciones hay focos urbanos que están bajo una organización focal. A la organización que existe entre ellos y el esquema físico a la representación gráfica. Es decir, como la ciudad es tan grande, entonces estos focos urbanos, según Bouillon,
los divide en 6. Y son los nodos, son los mojones, son los barrios, son los sectores, son los bordes y son las sendas. Cada uno de estos va a tener sus características propias. Les pido, por favor, que le den una leída a este capítulo que está dentro del espacio urbano en el libro que les he puesto y le den una leída para la siguiente clase. Preguntas. No, dice. Ya. Repitiendo, vamos a decir que hay espacios naturales y hay espacios urbanos. Para el caso de los espacios urbanos, ¿no? Son funciones utilitarias: trabajar, descansar, circular y recrearse, lo que decíamos hace rato, y estas son para los habitantes de esos espacios urbanos. Pero dentro de estos espacios urbanos también hay, decíamos, sectores que son atrayentes a los turistas, sean nacionales o sean turistas internacionales. Aquí, por ejemplo, en Xochimilco, en México, tenemos los canales de Xochimilco que se encuentran dentro de la jurisdicción del Estado de México. En ellos aún encontramos a las típicas balsas de flores y las chinas poblanas que aún habitan en esta área. Y estas las llaman las trajineras. Entonces, este tipo de actividades son utilizadas por la población, pero también son utilizadas por los turistas. Es decir, que ha pasado a ser un atractivo turístico, ¿no?, para los turistas, y es una actividad recreacional para la población local. Porque en estas trajineras, que son barquitos, ¿no?, unas embarcaciones, generalmente, inclusive hasta cumpleaños se realizan ahí. Si alguien invita a 30 personas, porque estas trajineras pueden trasladarte hasta 40 personas, las grandes, y las chicas te pueden trasladar a 10 personas. Entonces, uno del lugar, de Ciudad de México, por ejemplo, o de Estado de México, puede ser su festejo aquí, su cumpleaños. Invita a 30, 20, 30 amigos, alquila por 2 horas las trajineras y te permiten que te lleves tu bebida, tu comida, todo eso, y 3, 4 horas pueden ir, se van desplazando por los canales. Y uno se va cruzando entre las trajineras, ¿no? Hay inclusive trajineras pequeñas donde están mariachis tocando. Y si quieres que toque para la trajinera o la balsita, la embarcación en la cual estás, se acercan muy próximas y se les paga $20, al cambio unos $10 o $20, y te tocan 3 o 4 piezas. ¿Quieres comprar bebidas? Hay otras trajineras chiquititas que te están vendiendo bebidas. ¿Quieres comprar alimentos? Hay otras trajineras que están dando vueltas y que te venden bebidas. Entonces, ha pasado a ser, inicialmente era para la población local, una actividad recreativa de esparcimiento, pero hoy en día se constituye también en un atractivo principal dentro de la Ciudad de México. Las dimensiones físico-espaciales de una ciudad determinan el grado de dificultad para orientarse. Entonces, para la población local no hay problema, que la conoce bien, pero para los turistas es difícil. Entonces, generalmente son los edificios más grandes, ¿no?, que van a servir de elementos de orientación cuando los turistas se estén desplazando. Los espacios abiertos son de uso público, por la Catedral de la Ciudad de México, en el Zócalo, son espacios abiertos, pero que ha
al lado tienen sus atractivos, en este caso los atractivos culturales, que es la iglesia y que es el mismo Zócalo, que está el Palacio Presidencial, etcétera, que todo está alrededor de la plaza principal de Ciudad de México, que allá llaman el Zócalo. ¿Preguntas? No, Lice. Perfecto. No se olviden registrarse, por favor. Al chat, faltan todavía registrarse. Hasta la siguiente clase. No se olviden leer el capítulo que les he encargado. Está bien, Lice.